Muy buenos días para todos los asistentes a un nuevo webinar de Zetacateco Colombia. Me presento, mi nombre es Paola Beltrán y hago parte del departamento de marketing. Hoy los estaré acompañando junto con Marisol Sainz. Antes de empezar con el tema de control de acceso peatonal, de la mano de nuestro gerente de producto, Diego Fajardo. Ahora sí, no siendo más. Diego, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo te encuentras? Hola Paola, buenos días. Buenos días a todos los asistentes. Me encuentro muy bien, espero que todos ustedes también estén muy bien. El día de hoy, tema de control de acceso para gestión peatonal y precisamente estaré usando lo que es nuestro software ZK BioCB Security que tengo instalado en la oficina, que por supuesto cordialmente invitados para que puedan ir al showroom y allí ver en vivo todo lo que sería el funcionamiento de estos equipos que estaré hablando el día de hoy. El contenido del día de hoy es mucho más enfocado a la serie Mars, ya que la serie Mars es un equipo que cada vez más se está implementando en proyectos y que tiene varios ajustes de los cuales, de acuerdo a la necesidad, al flujo, al funcionamiento de cada proyecto, pues es muy importante tenerlos en cuenta, tenerlos claros, saber cuáles son las opciones que podemos trabajar o ajustar para, por supuesto, tener un proyecto que tenga una funcionalidad óptima a lo largo del tiempo. Entonces, estaré haciendo la introducción a este tipo de productos, lo que son sus especificaciones, parte de lo que es el diseño, lo que son aplicaciones y lo que serían ajustes hacia lo que es el equipo. También estaré hablando sobre dispositivos de control de acceso peatonal, los convencionales, los torniquetes, que esos torniquetes, por supuesto, los pueden encontrar con los diferentes mayoristas, los diferentes equipos, por supuesto, muchos de ellos los manejamos con un stock, tenemos una muy buena alianza, entonces normalmente se entiende, se sabe cuáles son las cantidades de productos que normalmente van saliendo a medida que los proyectos se van diseñando, se van ajustando. eh, y precisamente, digamos que lo que es esta serie Mars Pro, que se la pueden encontrar en la parte de acceso peatonal, barreras de aleta, tenemos en realidad dos generaciones o dos series. Serie Mars, que sería la de estándar, y serie Mars Pro. Estos dos son de los que más me voy a enfocar el día de hoy. Y la razón por la cual nosotros cada vez más estamos tocando este tipo de equipo. Hoy en día, lo que más trabajamos en la parte de control de acceso peatonal es la serie TS. TS hace referencia a Tool Style Tourniquet. Entonces, es muy sencillo, digamos que trabajar lo que sería entender lo que es el nombramiento, porque en realidad los mayoristas, muchos de ellos tienen lo que son diferentes modelos. Cuando se habla que es serie TS1000, digamos que es porque es este tipo de cuerpo, el modelo 1, pero luego empiezan a tener en la parte de los números, números diferentes. Entonces, esos números diferentes quiere decir que si encontramos TS1011, quiere decir que el método de autenticación va a ser tarjetas de proximidad. Si va a ser, por ejemplo, TS1022, quiere decir que va a ser tarjetas de proximidad más huellas. Si encontramos TS1033, el 33 hace referencia a que puede ser reconocimiento facial más opcional tarjeta o huella o código QR. Entonces, es así de sencillo. Los modelos o los stock en el momento en que vayan a comprar equipos, esa referencia exacta que les coticen es lo que deben de tener en cuenta para saber cuál es el modelo exacto que están comprando. Misma situación con la serie TS2000, que este TS2 es el modelo 2 y simplemente toda la numeración cambia. Que por ejemplo, cuando se habla de TS22, incluso muchos proyectos durante mucho tiempo se vendía el modelo TS2222. 2222 hace referencia a que es un torniquete modelo tipo 2 de dos barreras o de dos canales bidireccionales con biometría de huella más tarjeta de proximidad.
Entonces, por mucho tiempo, ese modelo TS2022 o 2222, que es este que tengo acá, es el que se usó en muchos proyectos por mucho tiempo. Es el que más está instalado. Y en estos torniquetes, ya para ir entendiendo la comparación, estos torniquetes, el aproximado de ciclos de uso es de 2.5 millones de ciclos, con un buen mantenimiento y un buen uso. Y el tema del uso en la parte de equipos peatonales es clave, más cuando son de este tipo que son torniquetes, ya que los torniquetes requieren un contacto físico de los usuarios, de los empleados, de los visitantes. Y ese contacto físico influye muchísimo, muchísimo en lo que es la vida útil. Ahorita voy a estar explicando un poco al respecto. Por supuesto, son compatibles con diferentes tipos de accesorios. Entonces, accesorios, por ejemplo, como el lector de código QR, que inclusive en varios proyectos ya se ha trabajado también simultáneamente. Huella, tarjeta de proximidad, código QR, rostro, palma. Entonces, diferentes métodos de verificación, por supuesto, se pueden ajustar o adaptar a lo que serían los diferentes modelos de barreras peatonales. En la parte de control de acceso peatonal, también ya desde hace un muy buen tiempo, también por supuesto manejamos un stock de producto con los mayoristas. Trabajamos esta serie, que es la serie SBTL. SBTL es Swing Barrier Tools Lite, que hace referencia a que son equipos que tienen barreras motorizadas o un motor, que es un motor paso a paso, que normalmente este modelo, anteriormente era el SBTL 1000, es el que se usa normalmente para la parte de discapacitados o con movilidad reducida. Varios proyectos se ha instalado esta serie SBTL. Pues, tenemos incluso 6000, 6200, 6300, 6022, que eso también hace referencia al tipo de accesorio, misma situación del modelo anterior, el tipo de autenticación que va a tener, lo que sería el panel, que va a estar en los laterales. Entonces, la ventaja ya de este tipo de barreras es que no requiere un contacto físico. Un contacto físico, hago referencia a que, por ejemplo, que voy a hacer un zoom a lo que sería un torniquete. Entonces, sobre este torniquete que voy a enfocar, vista superior, vista lateral o vista frontal, perdón, y en esta vista frontal, acá en lo que es la mitad de lo que es la propia barrera, acá tenemos en cuenta, por ejemplo, en la mitad, si yo peso 75 kilos, 80 kilos, la fuerza que yo podría ejercer acá en la mitad de la barrera puede ser más o menos ese mismo peso o un poco menos. Pero si yo, por ejemplo, hago fuerza o hago presión en toda la esquina, en toda la esquina, eh, yo voy a hacer una fuerza a lo que sería el punto de apoyo. El punto de apoyo es lo que está sujetando lo que sería la barrera. Ahí prácticamente lo que yo voy a hacer es una palanca con una fuerza de hasta el doble. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer una presión de 100, 120, 140 kilos, 160 kilos, es cuando obviamente ese tipo de accesorios se van quebrando hasta que terminan rompiéndose. Entonces, eso es un uso normal. Ahí lo que importa, por ejemplo, muchas veces es una señalización. Entonces, señalización es decir que colocar algún tipo de indicación o flechas para que no vayan a siempre estar haciendo la presión en la parte más lejana, sino que la indicación haga que los usuarios traten de acercarse mucho más al cuerpo del torniquete, que es donde van a hacer menos presión sobre ese tipo de componentes. Entonces, como este tipo de torniquetes precisamente obligan a las personas a hacer un contacto físico, a hacer ese tipo de uso, es cuando influye en la vida útil de estos equipos. Entonces, el uso depende muchísimo de realmente esa capacitación, esa entrega de producto. Ahí es cuando entonces ya estas barreras
prácticamente, si yo utilizo tarjetas de proximidad o mi celular o el rostro o la palma, o digamos que contacto con huella, pero aún así la fuerza que va a hacer una huella, un dedo, no va a ser para nada la misma fuerza que ejerce todo el cuerpo de la persona. eh, Quiere decir que el mínimo contacto o el sin contacto que voy a tener con este tipo de barreras es lo que ya prácticamente va a identificar o a definir que si esta serie, entonces ya empiezo a hablar de la serie STL 6000. Esta serie está diseñado para 3 millones de ciclos. Esos 3 millones de ciclos con una instalación normal, buena, una muy buena instalación, sin problema puede cumplirse esos 3 millones de ciclos. Que esta serie de barreras motorizadas, entonces también tenemos el modelo FBL 6000. Ese, digamos que por ser más pesado y digamos que funcionalmente, aunque obviamente es por gustos, la barrera de Ángel es la que tiene que ocultarse dentro del cuerpo del torniquete. Digamos que no es de lo que más hemos promocionado, pero también tiene una aplicación muy parecida. Y luego ya entramos con la serie Mars. Entonces, de la serie Mars, sí tenemos algunas unidades en stock con los mayoristas de esta serie Mars. Que esta serie Mars ya empieza para proyectos con un tráfico medio o medio alto. ¿A qué hace referencia un tráfico medio, medio alto? Cuando tenemos una población aproximada de entre 800 personas a 1500, 2000 personas. Ese rango es un rango de un proyecto con un tráfico medio. Esa cantidad de personas es hablando de que si incluimos el acceso de los visitantes. Entonces, estas barreras en realidad están diseñadas para 5 millones de ciclos. Entonces ya es una barrera que también la podemos trabajar en un tráfico medio alto, que medio alto es precisamente cuando eh, 2.000 usuarios, 2.000 empleados, 2.000 personas están ingresando, saliendo pues, del edificio. En realidad son tres modelos los que se tienen. Mars F, que el F hace referencia a flap o también se le llama ala de ángel. Luego está la serie B, que la serie Mars B significa que es swing barrier o barrera motorizada. Y luego está la serie S, que la serie S es Speed. Quiere decir que este modelo exacto de Speed hace referencia a que los motores son un poco más rápidos que esta serie Mars B. Los que tenemos en stock en Colombia son estos de Mars B. Estos Mars S ya es cuando aplica un poco más ese tráfico medio alto. O inclusive podría entrar un tráfico alto. A ver, y ya para cuando es tráfico muy alto, entonces manejamos lo que es la serie Premium, por eso hace referencia a serie Mars Pro. Que esta serie Mars Pro, digamos que si solamente tenemos dos categorías, serie Mars Pro F de Flat Barrier y serie Mars Pro S de Speed eh, Gate o de motor rápido. Que estos equipos ya están diseñados para 10 millones de ciclos. Entonces ya es un equipo, por supuesto, de un tráfico alto, que es cuando aplica a proyectos de 1500, bueno, inclusive hay un punto clave. Si esos 10 millones de ciclos, pues influye también en la cantidad de usuarios o empleados que van a usar diariamente el sistema. Por supuesto, si es un proyecto con una población pequeña, 100, 200, 300 usuarios, si se instala este tipo de equipo, por supuesto, con un mantenimiento preventivo. ¿Qué es un mantenimiento preventivo? Temas de limpiezas y aceite de los componentes giratorios, prácticamente pueden tener una barrera que puede estar funcionando 4, 5, 6 o hasta 10 años con un buen mantenimiento, un buen programa de mantenimiento. Entonces, esos son los equipos de barreras peatonales que ya entrando
a lo que son los ajustes específicos, entonces tenemos la opción de colocar el panel de autenticación en base a la necesidad. ¿Qué quiere decir en base a la necesidad? Que aquí entonces se puede trabajar modelo con solo tarjeta de proximidad o modelo con tarjeta de proximidad más huella, que sería RFID más FP de fingerprint, o puede ser tarjeta más código QR, o en este caso puede ser huella más tarjeta más código QR, o en este caso, por ejemplo, puede ser tarjeta más eh, recolector de tarjetas, porque también tenemos accesorios para este tipo de recolectores de tarjetas, o también tenemos de fábrica, lo que es accesorio con autenticación para código QR, tarjeta de proximidad, más colector de tarjeta. Entonces, por supuesto, todas estas características son opcionales. De ahí es donde viene el Mars Pro S1022 o Mars Pro S1023 o ese Mars Pro 1044, etcétera. Que pues ya, por supuesto, dependiendo del proyecto, si es el caso, hagamos de cuenta que tengamos un proyecto donde el stock que tenemos en Colombia se trajo con solo tarjeta de proximidad. Por supuesto, esto es un tipo de acrílico con el que se puede mandar fabricar, de acuerdo a estas mismas medidas, ya otro tipo de autenticación. Ya de fábrica también viene con lo que es un orificio para el montaje de equipos biométricos de reconocimiento facial. Entonces, acá, por ejemplo, si se dan cuenta, podemos tener lo que sería tanto lectura de código QR, más huella, más tarjeta de proximidad, más reconocimiento facial. Entonces, simultáneamente en la misma barrera, también podemos adaptarlo, ajustarla en base a esas necesidades. Ahora aquí viene un tema importante, el tema de los infrarrojos. Esos infrarrojos y lo que es ya el funcionamiento del motor. Entonces ahora sí voy a lo que sería mi software. Todo eso lo ajustamos acá, en esta parte de control de entrada. En realidad este tipo de barreras, dependiendo de la necesidad del cliente, pueden ajustarse o parametrizarse directamente en el controlador de la serie PGCI o podemos conectar ese controlador a este módulo del software ZK BioServer Security para empezar a configurar este tipo de características. Entonces, por defecto, los infrarrojos que vienen en este tipo de barreras son los infrarrojos, que si hablamos de infrarrojos, entonces por defecto son 12 pares de infrarrojos. Los infrarrojos los podemos ampliar hasta un máximo de 25 pares. ¿Y por qué viene por defecto 12 y por qué los podemos ampliar a 18, 20 o 22 pares? Por el motivo de que el funcionamiento de estas barreras, por ejemplo, en este caso, estoy combinando dos modelos, lo que es el Mars S1000, que en realidad el Mars S1000 son los dos laterales, y el Mars S1200. Ese 1.2 hace referencia a que en realidad es el canal central o la barrera que tiene los dos motores laterales. Entonces aquí estoy combinando o estoy comprando dos productos. Antes de explicarlo de los infrarrojos, voy a comentar acá el tema de los dos modelos que tenemos. Entonces, acceso peatonal, barreras de aleta, serie Mars Pro S1000 y S1200. Entonces, Mars Pro S1000 es el par o los dos laterales. Y el Mars S1200 es el canal central, que el canal central, pues si se dan cuenta, es cuando tiene estos dos motores, estos dos acrílicos en su funcionamiento. Entonces, yo puedo combinar cuando en este caso, por ejemplo, acá yo tengo dos canales o dos pasillos, donde voy a colocar
de abajo hacia arriba, que sería la entrada, y de arriba hacia abajo la salida. Yo por supuesto puedo colocar X cantidad de Mars S1200 o de canales o pasillos centrales que cuando yo coloco, en este caso, por ejemplo, si yo colocara uno más, ahí ya tendría 3 canales o 3 pasillos. Y cuando coloque entonces 3 barreras, voy a tener 4 y así sucesivamente. Entonces, el funcionamiento de los infrarrojos hace referencia a que el punto o el cursor que yo estoy moviendo va a salir una persona. Entonces, cuando va a salir una persona, cuando se autentica por su huella, por su tarjeta, por su código QR, por el rostro, entonces se entiende que se van a abrir estas dos barreras. El momento en que quedan abiertas, quiere decir que ya la persona puede empezar a pasar por el pasillo o por el canal. Hagamos de cuenta que la persona no colocó bien su huella. Si no coloca bien su huella, quiere decir que no se van a abrir, pero la persona empieza a ingresar. En el momento en que empieza a ingresar y los pares de infrarrojos detectan de que hay una persona allí, entonces yo puedo ejecutar dos tipos de acción. Una, lo que sería hazme una alarma y una alerta activa y física, que quiere decir que yo puedo conectar una sirena, una luz estroboscópica y me vas a alertar en el software. O dos, yo puedo ajustarlo para que, si en este caso, por ejemplo, es la salida y digamos que estamos teniendo un evento y en el evento entonces en la hora pico de salida todo el mundo va a salir. Entonces yo puedo configurar que en ciertos horarios, en el momento en que el primer infrarrojo detecte cualquier persona, automáticamente ella haga la apertura. Eso quiere decir que es de un paso libre. O ya en un ejemplo, o digamos que un uso más normal, que es que si siempre se va a necesitar autenticación, digamos que al no autenticarse correctamente, el paso de esa persona que no se autenticó correctamente, pues solamente va a ser una alerta o un registro en el software. Ahora, hacia la entrada entonces se pueden tener otro tipo de escenarios o de casos. Por ejemplo, tráfico alto o un tráfico medio alto, en donde en las horas pico empiezan a ingresar todos los empleados. Entonces, ingresa, se autentica correctamente un empleado, 2 empleados, 3 empleados, 4 empleados, así sucesivamente. Hagamos de cuenta que alguien, amigo de lo ajeno, quiere ingresar al edificio y simplemente resulta que nosotros configuramos que en horas pico yo puedo ajustar, o más bien dicho, uno de los ajustes que podemos hacer en la barrera hace referencia a que no necesita que cada vez que una persona coloque la huella o coloque el rostro, se cierre la barrera, sino que lo que podemos hacer es que en, en esas horas pico, el equipo va a detectar esas 2, 3, 4, 5 personas que se están autenticando de forma rápida. Y al autenticarse de forma rápida, quiere decir que acá nunca se está cerrando. Entonces, claro, lo que vamos a ver o a percibir es que prácticamente es como si estuviera de paso libre o de vía libre, porque yo veo una fila de personas que están entrando. Entonces yo quiero intentar ingresar, pero como obviamente yo no soy un empleado o yo no tengo una autenticación, entonces en el momento en que yo, que no he sido autenticado, empiezo a pasar, hagamos de cuenta que una persona ya estaba en este lado, que se autenticó correctamente. Entonces ya está pasando o ya está finalizando de pasar la barrera. La persona que se está colando, al no haber tenido esa autenticación, eh, él obviamente va a generar una alerta de colado. Y esa alerta de colado, yo también puedo ajustar o configurar dos opciones. Una, que solamente al ser colados, digamos que ya es una emergencia, una alerta, que si esa alerta sola la quiero obtener por software, ok,
Si tengo una central de monitoreo, en la central de monitoreo se me va a generar el registro del evento de persona colada. Entonces, el sistema o el protocolo ya va a indicar de que, venga, hay una persona que se coló. O segundo, o esa alerta también la puedo configurar a esa sirena, a ese buzzer, para que obviamente si hay un personal de seguridad, un guarda que está cerca a lo que son las barreras, pues él también puede escuchar de inmediato y pues ir a revisar qué pasó. Entonces, una opción solamente lo que sería la alerta auditiva, la alerta sonora, y que en el momento en que la persona que sí está autenticada, digamos que termina de pasar por el último infrarrojo, la persona que se está colando, está ingresando por el primer infrarrojo. Lo que él va a hacer es que apenas sale la persona del pasillo autenticada, ella va a intentar cerrar, porque el sistema entiende que es un colado. El colado, hagamos de cuenta que empieza a caminar un poco más rápido. Entonces acá alcanza a pasar al segundo par de infrarrojos. Entonces la barrera se va a detener hasta digamos que hasta la mitad del cierre completo. ¿Qué quiere decir? Que ahí digamos que lo que él hizo fue tratar de automáticamente coaccionar o digamos de frenar a esa persona que se está colando. Entonces yo puedo ajustarlo de esa forma. O simplemente que solo quede lo que es la alerta, pero que igual cualquier persona que ya esté dentro del pasillo, ella no haga el bloqueo o el cierre. En base a esa necesidad de la cantidad de detección de colados, digamos que el anti pinchazo o anti pegue o anti golpeo, la función de que si va a quedar completamente suelta la barrera o si va a quedar completamente quieta, que eso es lo que es el antipandeo. Todo ese tipo de ajustes los podemos configurar o directo sobre la barrera o en lo que sería el software. Lo que son los paneles laterales, esos paneles laterales es a donde, por ejemplo, se intercambiaría en caso de que sufrió un golpe, porque, no sé, estaba llevando una mercancía y el carro donde lo estaban llevando pues golpeó demasiado fuerte y quedó muy doblada. Se puede solamente cambiar ese panel. O ese panel lateral también lo podemos ajustar para lo que sería el panel recolector de tarjetas. Creo que no he hecho preguntas. Sí, Diego, hay varias preguntas. La primera es de Weisman Sánchez y dice, ¿las barreras para discapacitados vienen con la barrera metálica en vez del acrílico o se puede cambiar? Normalmente se recomienda que se deje el acrílico. El acrílico es menos pesado que lo que es el vidrio templado. Entonces normalmente no se recomienda que se cambie ese tipo de acrílico. En realidad, el modelo que tú mencionas, ya si es un modelo tubular, no es la barrera SBTL 2000 o SBTL 1000, sino que ese es el modelo SBTL que ese es el que tiene lo que sería la barrera tubular. Y digamos que si eso si la pregunta se relaciona, por ejemplo, que hay un stock de ese modelo, no se puede cambiar ese modelo para colocar de un acrílico. Vale, la siguiente pregunta es de Luis Antonio y dice, ¿las lectoras combinables para estos molinetes son de tipo RS422 con panel o son de tipo standalone? De las dos, pero digamos que cuando es huella, cuando es tarjeta, cuando es QR, eh, el lector es RS485, que se conecta directamente al panel que ahorita ya lo voy a mencionar. Vale, la siguiente pregunta es de Cristian Camilo y dice, para la integración de una lectora facial de otra marca tendríamos que incluir un dispositivo extra como un controlador aparte. No, digamos que tenemos la posibilidad también de ajustar a través de un pulso seco ese tipo de aperturas. Digamos que ahí se perdería un poco algunas funciones de lo que estaba comentando de la función de anticolados. Digamos que ahí ya la función de anticolados se complica un poquito más, pero como tal sí, sí podemos configurar otros dispositivos a esta barrera a través de un pulso seco. Vale.
José Leguizamo nos hace dos preguntas. La primera, al momento de fallar la electricidad, ¿el pasillo se bloquea o se puede abrir fácilmente? Y si la barrera tiene apertura por emergencia. Bueno, en el momento que se desenergiza, el motor queda totalmente liberado. Entonces, prácticamente con una sola mano, yo puedo terminar de abrirla o de cerrarla. Obviamente se recomienda muchas veces sí colocar algunas UPS o algo así, pues para que eh, el control de acceso, cuando es un punto crítico, em, dependiendo del proyecto, pues digamos que esas son barreras que trabajan a lo que es 24 voltios. Entonces, sí hay diferentes tipos de backups de energía para, para un funcionamiento continuo cuando hay pérdidas de energía. Vale, Luis Antonio nos pregunta, ¿hay alguna configuración en que las aletas estén siempre abiertas y que se cierren solo frente a un usuario no registrado? Creería que sí es posible, aunque creo que no lo hemos probado. Interesante pregunta. Creo que sí está la probabilidad, porque, por ejemplo, para funciones de situaciones de emergencia, sí tenemos la posibilidad de dejar todo el tiempo las barreras abiertas. Digamos que en ese caso sería como un tipo de funcionamiento inverso. Yo creo que está la probabilidad, pero experiencia o que lo hayamos configurado en el momento, pues de mi parte no. Podríamos probar, si quieres, Luis Antonio, podemos validarlo ya en otro momento. Vale, César Duque pregunta, ¿este sistema se puede implementar con el software de nómina? Sí, sí es posible también. Digamos que este tipo de barreras, digamos que es el control físico, pero quien hace la autenticación son los diferentes tipos de biométricos, controladores, equipos de acceso. Dependiendo de ese tipo de modelo, de ese tipo de equipo, que va a estar conectado a diferentes tipos de software o al software propio de Zetecateco, por supuesto tiene la posibilidad de trabajar conexión al tema de nómina. Vale, Jennifer nos dice, ¿qué sucede en el pasillo cuando es bidireccional y se encuentra una persona saliendo y otra entrando? Normalmente ya tiene con las luces de indicación color rojo, color verde y el sistema va a detectar que quien se autenticó primero es la persona que está entrando. Entonces la persona que está entrando va a tener, digamos que el paso hacia él. Digamos que la persona que iba saliendo empezó también a entrar en el pasillo. Se va a detectar que es la persona que está intentando salir la que no está autenticada. Y va a generar alerta, pero digamos que ahí yo puedo configurar diferentes ajustes en base a qué es lo que yo quiero que haga el torniquete, perdón, que haga la barrera en ese tipo de casos. Pero sí, yo tengo varias opciones para cuando se presenten esos escenarios. Vale, la siguiente pregunta es de Weisman y nos dice, todas las barreras son bidireccionales para entrada y salida. ¿Se puede instalar un botón de pánico para desconectar las barreras en caso de emergencia? Y si se habilita esta función, ella enviaría una señal a un centro de monitoreo para tener aviso de la apertura. Sí, sí, así es. Y es más, en realidad en lo que es el software, ese tipo de aperturas de emergencia van a estar gestionándose en un monitoreo en tiempo real. Y ella va a indicar, o en el software se me va a mostrar que la barrera está todo el tiempo abierta hasta que obviamente se detenga la emergencia. Entonces sí, sí puedo conectar el botón de pánico y sí voy a estar monitoreando esos estados de emergencia de las barreras. Vale, y la última pregunta sería de Cristian Camilo que nos dice, ¿cómo se bajarían las marcaciones del software a otro software? Por archivos planos. O también tenemos la posibilidad de conexión mediante API o mediante web service. Ahí hay diferentes posibilidades. Tenemos muchos casos de éxito de integración de nuestro software a otro software, que por ejemplo, si son de nómina, hay varios sistemas de nómina con los que también ya nos hemos integrado. Ya también sería que revisáramos el caso puntual en otro momento. Vale, Diego, si quieres puedes continuar con la presentación y al final cerramos con la ronda de preguntas. Ok, vale, listo. Sí que todavía hay como unos 10 minuticos más de presentación. Muchas gracias ya por todas las preguntas. Dejé precisamente esta diapositiva porque un punto clave también en muchos proyectos es que
a veces está como el espacio muy limitado. Y como ustedes saben, ya es normativa, obligación que en todo control de acceso peatonal, que se instalen ya sea torniquetes, barreras motorizadas, barreras abatibles, etcétera, dar espacio para lo que es personas con movilidad reducida. Entonces, tanto la serie Mars como la serie Mars Pro, yo tengo la posibilidad de ajustar el ancho de carril, que el ancho de carril, cuando se pide estándar, cuando se va a adquirir el equipo sencillo, el carril tiene un ancho de 650 milímetros, digamos que ya el espacio de uso real son 600 milímetros, pero yo tengo la posibilidad de ampliar el ancho del carril, que ampliar el ancho del carril hace referencia a que entonces puedo tener hasta 900 milímetros. En realidad ya en el ancho total que se va a estar ocupando interior va a ser 950 milímetros. El ancho total que queda totalmente libre, 900 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que pues allí por supuesto ya puede pasar cualquier tipo de persona con paquetes, con bolsos o por supuesto personas con sillas. E inclusive también tenemos la posibilidad de tener carril tanto ancho como alto. Entonces en altura tenemos la posibilidad de inclusive llegar hasta 1500 milímetros o 1,5 metros de alto. Entonces eso también es, por ejemplo, es un plus que también a nivel de proyectos de control de acceso peatonal también ofrecemos. Entonces, este también es un punto clave. Este es el controlador inteligente que se usa para precisamente poder gestionar el funcionamiento de la barrera. Este controlador, diseñado, desarrollado por Zetacateco, es un controlador que también ya de fábrica incluye hasta 10.000 tarjetas de proximidad, 3.000 huellas, eh, 10.000 códigos QR. También tengo la posibilidad de utilizar aplicaciones o credenciales móviles y puede funcionar ella de forma autónoma hasta 100.000 registros. Al software se hace la conexión a través de TCP/IP e inclusive tengo la posibilidad de hacer conexión por Wi-Fi o mediante Wi-Fi. Entonces, ella, por supuesto, hacia lo que es los infrarrojos, hacia lo que son los motores, tienen una comunicación de RC485, que esa parte de RC485 es precisamente la tarjeta que va a gestionar todo el tema de los infrarrojos. Esto es una controladora de nueva generación que, por supuesto, ya en los proyectos que se han instalado, que se han ya trabajado, temas de mantenimientos preventivos o correctivos, porque sí, por supuesto, los primeros proyectos siempre son los que más dejan el reto. El reto ha sido que ya en el uso, cuando las propias barreras, digamos que no quedan muy bien ajustadas al suelo, entonces ya tienen un tipo de vibración. Y esa vibración lo que representa es que en los primeros meses quedó instalado, quedó funcionando. Pero al transcurrir del tiempo, ese tipo de vibración hace que algunos infrarrojos empiecen a moverse. Y cuando se mueve un infrarrojo, y hagamos de cuenta que no se encuentra con su par, sino que no se detecta correctamente, es cuando se han tenido inconvenientes de funcionamiento, porque es como si en ese momento se detectara de que o alguien está entrando o hay un obstáculo allí y ella entonces empieza a tener algún tipo de bloqueo. Entonces, un punto clave, sí, en la instalación, en el momento en que se instale todo, a apretar todos los tornillos, tuercas, arandelas, etcétera, muy bien para no tener ese tipo de errores o malos funcionamientos. Entonces, como lo comentaba, la cantidad de ciclos de funcionamiento antes de algún tipo de falla, de 3 millones de ciclos a 5 millones de ciclos, dependiendo del modelo exacto de la serie Mars, y de la serie Mars Pro, 10 millones de ciclos. Y tenemos la posibilidad de incluso trabajar una garantía extendida de hasta 5 años. Ya, por supuesto, dependiendo del proyecto, por defecto, 3 años de garantía. Opcional, por supuesto, lo que es el ancho del carril, el alto del carril,
y el tipo de acero, que a nivel de el componente con el que están desarrolladas o fabricadas es un acero inoxidable tipo SUS304, que este material hace referencia a que es no, que está diseñado para IP54, no es totalmente exterior, digamos que es semi exterior. Si quieren un proyecto en donde sí o sí el equipo tiene que quedar exterior, entonces es opcional, por supuesto es un poco más costoso, un acero que es SUS305 o SUS307, que es incluso un tris más costoso, pero esos son aceros que ya son tipo inoxidables. Y por supuesto también se requiere un tratamiento adicional a lo que sería la barrera. Entonces digamos que, punto importante, es IP54, semi-exterior. Quiere decir que nunca puede quedar totalmente expuesto a lluvia, humedad, sino que debe estar normalmente en algún tipo de garita. Voy a dar un espacio de los 5 minutos que nos quedan para preguntas que quedaron. Creo que Paola quedaron por ahí. Sí, Diego. Denar y nos dice, ¿hay alguna configuración en la cual tengamos un control de asistencia y dos molinetes para que por medio de la autenticación de control de asistencia se pueda aperturar cualquiera de los dos molinetes? Normalmente recomendaría en esos casos trabajar nuestro software ZK USB Security. Que nuestro software ZK USB Security tiene pues tanto un módulo de control de acceso, módulo de control de entrada que estuvimos hablando y un módulo de tiempo asistencia. Y aquí en el módulo de tiempo asistencia tenemos la posibilidad de traer todos los registros de esos equipos para pues poder hacer todos los cálculos. Entonces acá en puntos de asistencia, cuando yo creo, entonces yo le indico al sistema a que lo voy a utilizar de pasillos o si lo voy a utilizar de equipos de control de acceso. Entonces todos los registros que se puedan generar en esos diferentes módulos, con esos registros pues puedo hacer cálculos de tiempo de asistencia. Vale. Weisman pregunta si las barreras pueden trabajar con una licencia de control de asistencia y con una licencia de visitantes simultáneamente. Sí, que precisamente, digamos que en este caso, normalmente el control de visitante se trabaja mediante sistemas de control de acceso. Entonces, el sistema de visitantes va a estar relacionado al sistema de control de acceso y ellos dos van a estar funcionando independiente. Y ese cálculo de tiempo de asistencia adicional es solamente a los usuarios o empleados que, pues, obviamente valga la redundancia, se va a requerir hacer ese tiempo de asistencia. Entonces, digamos que los 200 visitantes que ingresen diariamente, todos los registros que ellos hacen solamente van a quedar en el módulo de control de acceso. Y los 500 empleados que ingresan al edificio, solamente haces 500, que inclusive yo puedo configurar a que no son todos los 500 empleados, sino que hagamos de cuenta hay contratistas. Entonces digamos que van a ser 400 empleados que sí se les va a hacer cálculos de tiempo de asistencia, 100 contratistas que sí van a poder ingresar por la barrera motorizada y digamos que los 100 visitantes diarios, todo va a quedar con registros independientes. Vale, Weisman también nos pregunta, ¿alguna controladora viene con detector de metales incorporado o hay que colocar un arco adicional? ¿Ustedes tienen planos de modelos de distanciamiento entre las barreras y los arcos detectores de metales? Nosotros sí tenemos un modelo, aunque en Colombia no lo hemos trabajado, que sí incluye lo que es tanto el arco detector simultáneo combinado con la barrera motorizada. Pero digamos que ese no lo hemos trabajado porque pues, es específico para proyectos. Ya sería entonces revisar cuál es la necesidad exacta para, para ya validar tu proyecto o tu necesidad. Y bueno, precisamente digamos que ya en nuestra página Zacateco Colombia, pues tenemos el modelo, que sí tendríamos posibilidad de traerlo si es el caso que querramos trabajar ya de fábrica el equipo como viene, o sí, también hemos tenido otros proyectos en donde se ha colocado nuestro arco detector de metales también de forma independiente, que inclusive, dependiendo del modelo, sí tiene que ser un modelo, algunos modelos específicos para lo que sería esa inspección de personas y que se pueda conectar a la barrera motorizada. Entonces, sí tenemos la posibilidad de combinar que este arco detector de metales a lo que es la serie Mars Pro, que si se detecta un metal, no me abra la barrera.
sí tenemos esa posibilidad. Vale, y la última pregunta es de Luis Antonio que nos dice si estos nuevos modelos se pueden usar para intemperie o solo es para uso interno. Bueno, por ahí creo que ya lo había comentado un poco. Se recomienda que sea uso interior o semi-exterior. No pueden quedar totalmente en la intemperie. Si se requiere un modelo, si el proyecto, hagamos de cuenta, donde el cliente no se puede hacer alguna adaptación de una garita, una caperuza, una protección, entonces digamos que sí tenemos posibilidad de pedir un modelo que sí es para uso exterior, que es el mismo Mars Pro, pero con las funciones opcionales de uso exterior. Y bueno, no siendo más, Diego, no sé si quieras decir algo adicional antes de finalizar. No, ya agradecerles por todo el tiempo que estuvieron conectados. Por supuesto, estaré muy atento a sus necesidades, a sus proyectos. Vernos hasta la próxima ocasión. Desearles un excelente fin de semana. Que les vaya muy bien. Vale, entonces muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar. Hasta luego. Chao, chao.